foro desde Montevideo. Aprovecho para decir que el día 22 de noviembre va a intervenir Ismael Mata para hablar de la contratación pública en tiempos de emergencia, en materia sanitaria. De manera que vamos a seguir una serie de sesiones sobre contratación pública, que como sabéis va a ser también el tema del Congreso de octubre del año que viene en México, en Mérida. Ahí va a ser, el tema es combate a la corrupción, contratación pública y proyectos de inversiones. De manera que se ve que este año va a estar muy lleno de actividades de contratación. Bueno, Juan Carlos Morón no necesita de presentarse en este foro porque todos lo conocemos muy bien, lo apreciamos mucho. Para nosotros en La Coruña, además, le queremos especialmente porque es doctor por nuestro programa de doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano, doctor ya de hace unos meses, y la verdad es que estamos muy orgullosos de que pueda estar hoy con nosotros. Además, para tratar una materia también de gran actualidad como son las cláusulas anticorrupción en la contratación administrativa. También os agradezco a todos que os hayáis conectado para continuar estos seminarios mensuales de Derecho Administrativo. Os saludo a todos. En fin, veo algunas personas que habitualmente no están con nosotros, pero que hoy se han incorporado, y me imagino que en el transcurso de la sesión lo irán haciendo los más habituales. Entonces, Juan Carlos, como conoces bien, la mecánica es muy sencilla. Tienes media hora más o menos para que hagas la exposición, y luego nosotros pues haremos algunas preguntas, algunos comentarios, algunas intervenciones sobre el tema tratado. Y bueno, pues no solemos pasar de una hora, hora y cuarto, para que, en fin, todos sepamos a qué atenernos y que podamos disponer del tiempo con conocimiento de la extensión de las ponencias. Por lo tanto, Juan Carlos, tuya es la palabra. Te escuchamos. Listo. Gracias, Jaime, por tus palabras, y gracias por este tiempo también a todos los participantes. De frente al grano, para tener más tiempo para poder conversar o responder las preguntas. A ver, el tema de las cláusulas anticorrupción en la contratación pública es un tema que lo elegí porque en el Perú hemos venido desarrollándolas ya por lo menos un par de años. No de la mejor manera, pero sí ha generado, digamos, todo un debate, un estudio en el Perú sobre pros y contras y formas, modos de adaptar las cláusulas anticorrupción en la contratación. Entonces quería compartir un poco la experiencia y compartir un poco los estudios que se han realizado sobre la materia. Estamos hablar de que la corrupción es, obviamente, es un combate internacional, es un fenómeno no deseado que genera muchos problemas económicos, sociales, políticos, es obviamente algo que todos sabemos. Entonces, vamos de frente a lo que es esta posición, digamos, que se concentra en un mecanismo de prevención y de tratamiento y depuración de la corrupción en la contratación administrativa, a partir de entenderlo como no un fenómeno aislado del contrato, o sea, no como no como un tema de vías paralelas. O sea, no es que por un lado va la responsabilidad penal, administrativo, civil, el deslinde, el procesamiento, y por otro lado el contrato que surge como consecuencia de esa irregularidad o de un contrato en el cual se da dentro de su ejecución un acto de corrupción, ¿no? Entonces, la pregunta es si podemos seguir tolerando o puede seguir por vía separada el cumplimiento de un contrato corrupto y la condena de los culpables, ¿no? Y en todo caso, la respuesta a lo que tenemos que ir es el impacto de la corrupción en los contratos administrativos con los cuales se vincula. Es decir, cómo asociar una cosa con la otra. Hay tres antecedentes que me interesa mencionar, que es la Convención OCDE contra la corrupción de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, artículo 34, y las reglas de la ICC para combatir la corrupción, del año 77, y que tiene diversas actualizaciones. La Convención OCDE dice específicamente en el artículo 3.3, dice que cada parte tomará las medidas que sean necesarias para disponer que el soborno y el producto de la corrupción de un agente público extranjero o los bienes cuyo valor corresponda a este producto estén sujetos a embargo y confiscación, para que sean aplicables sanciones pecuniarias de efecto comparable.
Esto a través de los documentos diversos de la propia OCDE ha sido explicado que el término confiscación y producto de la corrupción también debe comprender el contrato producto de la corrupción y las utilidades o los ingresos que la empresa o el contratista puede recibir. Entonces, la idea de esta convención, todavía un poco genérica, es que debe haber una vinculación entre corrupción y contrato. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, más específicamente, habla de las consecuencias de los actos de la corrupción. Y dice, en este contexto, los estados podrán considerar la corrupción un factor pertinente en los procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o revocar una concesión u otro contrato semejante o adoptar cualquier otra medida correctiva. Aquí llamo la atención sobre la vinculación directa que hace sobre corrupción y contrato, y algo que podría parecer sorprendente es que se pone como una facultad. Se dice podrán, pero además se dice que podrá hacer cualquier otra medida correctiva. O sea, no es una única consecuencia, pero sí es resaltable el que el contrato no puede andar por la libre, digamos, producto, no obstante que se ha producido corrupción en su génesis o en su ejecución. El problema es cómo procesar esto, es cómo vincular la corrupción con el contrato. Y hay dos opciones, yo los pongo como ejemplos, por lo menos he podido identificar, una opción es considerar que la corrupción, cuando es genética, o sea, cuando se origina la corrupción en la génesis del contrato, es un vicio en la causa del contrato y puede generar, obviamente, la nulidad del contrato. Este es el camino seguido, por ejemplo, en Colombia, con el famoso caso Ruta del Sol, también vinculado a esta empresa brasileña Odebrecht, en el cual lo que se declaró fue la nulidad absoluta del contrato por causa ilícita. Noten ustedes que esta opción es una opción exógena al contrato, es decir, utilizar las reglas del contrato mismo para tratar de provocar su nulidad, o sea, desde fuera del contrato. Y implica un litigio, implica controversia, implica, en el caso de Colombia, fue un proceso largo ante el Consejo, inclusive hasta el Consejo de Estado, que tuvo que resolver el tema. Entonces, y el otro mecanismo que ya se viene hablando en muchos países y se viene implementando es que el contrato contemple dentro de su estructura, digamos, el riesgo de la corrupción. Es decir, entender que la corrupción es un riesgo, que es posible que se suceda, ambas partes obviamente proclaman que se rechaza, pero incorporan, así como se incorporan a los contratos los riesgos de arqueología, económico, financiero, los riesgos ecológicos, también incluir el tema de la corrupción como un riesgo y tratarlo como una cláusula específica, de tal suerte que el contrato tenga una cláusula que contemple un tratamiento especial para cuando alguna de las dos partes ha incurrido en un acto de corrupción, sea al inicio, sea durante el proceso, y tener un tratamiento integral para ese supuesto, para que impacte en el contrato directamente, para que tenga una vinculación, digamos, originaria. La famosa cláusula de la ICC contra la corrupción, digamos, todo esto empieza, digamos, en el mundo internacional con una cláusula o con un estudio que fue recomendado por la Cámara de Comercio Internacional para contratos privados, pero que luego en el derrotero de la historia esto se ha recomendado también para los contratos públicos, estableciendo justamente un tipo de cláusula para que los contratos puedan tener un tratamiento para la corrupción. Hay un documento que está en la página web de la ICC, que es su carátula, justamente donde está el texto ampliado, son más o menos 40 páginas de desarrollo, 25 páginas de desarrollo, donde están todos los supuestos de las cláusulas, el contenido, efectos y demás. Y yo básicamente voy a hacer una síntesis y una explicación práctica de cómo se viene aplicando en algunos países o en algunos contratos con el Estado, ¿no? Esta cláusula anticorrupción, como su propio nombre lo indica, no viene de una fuente estatal, no una fuente de poder público, sino es la Cámara de Comercio Internacional, una autoridad privada formada por empresas que propugnan el libre comercio. Son reglas voluntarias, es un soft law que podría ser incorporado libremente para los particulares, los países. Se utiliza en el ámbito privado bastante. Está concebida y recomendada originalmente para contratos privados, por lo cual su lógica tendría que adaptarse un poco al contrato público, pero
es una fuente interesante. Tiene tres opciones esa cláusula. El de incorporar directamente la cláusula tipo. Hay una cláusula tipo que se puede incorporar tal cual al contrato. Se puede incorporar una remisión al contrato, es decir, incluir en el contrato una cláusula remisiva, por lo cual el texto se hace una remisión a la cláusula internacional. O hay algo más que la Cámara de Comercio pone, es un documento, un programa corporativo de cumplimiento, en el cual no solamente la cláusula, sino una serie de instrumentos más para prevenir la corrupción en los contratos, con el cual se puede también remitir al programa corporativo. Pero en la práctica lo que estamos hablando es de una cláusula incorporada al contrato por la que las partes se garantizan recíprocamente su integridad al momento de generar el contrato y obviamente en su momento de ejecución, y tratar preventiva y sucesivamente la eventual ocurrencia de un acto de corrupción durante la formación, ejecución y conclusión del contrato. Se parte de la idea que la corrupción es algo no querido por las partes, sino que puede producirse por algún voluntario, algún representante, algún apoderado, alguien que pueda actuar de repente a nombre de la empresa y que ambas partes no lo conocen en ese momento, pero se comprometen a tratarlo. La cláusula anticorrupción como contenido tiene 5 elementos que es importante tenerlos en cuenta, que forman parte del tratamiento de la corrupción. Primero, obviamente, es el compromiso de no haber incurrido en acto de corrupción durante la formación del contrato, o sea, no haber hecho un pago de facilitación, por ejemplo, en la licitación. Este es un compromiso, digamos, declara no haberlo hecho. Luego es un compromiso de no incurrir en corrupción y adoptar medidas razonables para evitarlas durante la ejecución del contrato. Por ejemplo, medidas de compliance entre las partes. Y tercero, que me parece que aquí donde comienza la novedad o el verdadero aporte de la cláusula es que se incorporan mecanismos recíprocos de verificación en caso de sospechas del incumplimiento del compromiso. Una noticia periodística, una información pública, alguna sospecha en las cuentas que se van entregando. Entonces, ambas partes se comprometen recíprocamente a lo que se llama libros abiertos, a informar toda su investigación. Informar y ambas partes se comprometen a posibilitar la auditoría recíproca de una a otra para determinar gastos, ingresos, contabilidades, sueldo de funcionarios, representantes, roles, participaciones. Sí, inclusive se permite hacer controles aleatorios recíprocamente una parte a la otra, a través de terceros o a través de inspectores o verificadores, y el derecho a acceder a cualquier información contractual, financiera, inclusive la que puede ser de reserva, digamos, comercial de las empresas. Se permite a la otra parte acceder a eso. También se establecen las consecuencias en caso de verificarse actos de corrupción. Y la cláusula puede contener diversos matices, ¿no? La invalidez del contrato, asumir penalidades, compromiso de indemnidad a la otra parte, un deber de indemnización, cambio de funcionarios, accionistas o consorciados, según el caso, según el grado de información. Y finalmente el tercero, pero el último es una forma de solución de controversias en caso de incumplimiento, independiente de la vía penal, disciplinaria, etc. No se necesita llegar a condenar el delito per se para que pueda actuar la cláusula. La cláusula actúa independientemente de la condena. Se han dado casos inclusive internacionalmente donde una parte resuelve el contrato de la otra simplemente porque no le ha cumplido con el deber de información. Es decir, ante la noticia pública que ha habido corrupción y la negativa de entregar información a satisfacción, la otra parte está autorizada simplemente a resolver el contrato. Con lo cual no necesita llegar a probarse la corrupción o tener condena de corrupción, que es uno de los problemas cuando uno acude a la fórmula de resolver el contrato con las normas legales que se tienen. Cuando uno va con las normas legales, lo primero que van a exigirse es una condena específica y los tiempos no dan, ¿no? Y la interfase entre la justicia penal con la justicia contenciosa, con la propia justicia administrativa, no van a calzar normalmente con los contratos administrativos, salvo que sean concesiones muy largas, ¿no? Por eso que la eficacia de la cláusula anticorrupción se activa si una de las partes incumple sustancialmente alguno de los compromisos. Si alguna de las partes incumple sustancialmente alguno de sus compromisos, permite a la otra adoptar la consecuencia, que puede ser la resolución, las penalidades o todo lo que hemos conversado, ¿no? La otra parte tiene derecho a exigírselo, todas las explicaciones. La parte incumplidora debe dar explicaciones satisfactorias a la otra parte. En caso de ausencia o explicaciones satisfactorias, de implementarle medidas correctivas o la imposibilidad de implementarlas, la otra parte está autorizada contractualmente a suspender el contrato o resolverlo. O
cualquiera otras medidas que vamos a poder ver a continuación. Ahora, en la experiencia práctica, hasta ahí es lo que recomienda, digamos, la ICC como teoría, ¿no? Ahora, en la experiencia práctica, y eso es un poco la experiencia que hemos podido desarrollar en este punto, estas cláusulas de corrupción en los contratos tienen diversos matices, ¿no? Que depende qué tan rígido, qué tan estricto se puede hacer en el caso, qué tanto, digamos, ambas partes negocian, porque acordémonos que en principio son cláusulas para el ámbito privado, pero, digamos, esto también lo he visto en contratos públicos, ¿no? Ahora, tenemos en ese sentido, por ejemplo, una primera aproximación que son las cláusulas stricto sensu y lato sensu. Stricto sensu son las cláusulas que solamente prevén tener todo ese arsenal de reglas cuando se habla de el delito de corrupción o sospecha de corrupción. O sea, se habla solamente de un delito. Lato sensu, es decir, hay cláusulas que a las partes no le interesan solamente comprometerse en la no corrupción o el no soborno, sino también extenderla a temas como tráfico de influencias, lavado de activos, extorsión, etc. Entonces, una cláusula puede ser lato sensu, puede comprender todos estos delitos o puede comprender solamente corrupción. Originalmente estaba pensada en corrupción, pero en la práctica hay contratos que lo van extendiendo. Estos contratos, esas cláusulas también es muy común en los contratos internacionales de Banco Mundial, de UNOPS o inclusive de algunos organismos cooperantes que los van exigiendo a los estados, ¿no? Y ahí se van viendo también estas modulaciones. Algunas cláusulas son retrospectivas, o sea, cubren el compromiso de no haber incurrido en acto de corrupción antes de la formación del contrato con anterioridad, es decir, lo firmamos al momento de perfeccionar el contrato, pero me cubre lo anterior, me cubre la confianza de que no ha habido ningún acto de corrupción antes, ¿no? Antes y en cualquier otro escenario. No me importa solamente mi contrato, me importa en general tu conducta como contratante. Yo quiero contratar a alguien que no tenga denuncias, procesos de corrupción. Entonces, la cláusula exige que antes de haber formado este contrato, tu conducta haya sido limpia, ¿no? Hay otros casos en los cuales la intención de las partes o interés de las partes solamente es cubrir el contrato, proteger el contrato mismo. Entonces la cláusula cubre únicamente la conducta en la ejecución de ese contrato, para poder declararse que en este contrato no va a hacerse incurrir ningún acto de este tipo y sin que sea relevante la conducta anterior, ¿no? Eso depende de la modulación que se quiera dar a la cláusula. Otras cláusulas suelen ser más específicas y otras más son generales. Específicas son aquellas cláusulas que cubren el contrato mismo que se celebra en el cual se incorpora la cláusula, ¿no? Y en otros casos las cláusulas abren, digamos, la fórmula protectora hacia cualquier conducta empresarial de la parte en cualquier otro contrato, en cualquier ámbito, sea anterior o posteriores, ¿no? Algunas cláusulas, por ejemplo, establecen que si tu empresa tienes alguna denuncia, investigación o sospecha de corrupción en algún otro contrato, tienes un deber de información. Ya yo valoraré si eso es relevante para mí, para mantener mi contrato, para aplicar alguna consecuencia, pero el deber es informar cuál es tu circunstancia y cuál es tu posición sobre esa investigación o sobre ese descubrimiento, porque puede ser que la propia empresa lo haya descubierto por sus propios esfuerzos, por su propio programa de compliance, ¿no? Sin circunscribirse el contrato en el cual se incluye esto, ¿no? Hay otros contratos que son de responsabilidad personal, o sea, solamente la parte se compromete por ella misma. Es decir, yo, empresa o yo, persona natural, me comprometo a no incurrir en esta actividad irregular porque yo puedo controlar. Digamos, los contratistas suelen decir, el riesgo que puedo controlar es el mío, pero no puedo controlar a los abogados, a los contratistas, a los subcontratistas, a los trabajadores, a los representantes, a los agentes de aduana que trabajan conmigo. Yo no puedo contratar o no puedo asumir responsabilidad por ellos. El otro extremo son las cláusulas que obligan al contratante a asumir responsabilidad por terceros, ¿no? Esto genera lo que se llama la escala de responsabilidades o el manto de protección de compliance o anticorrupción, con lo cual se le obliga al contratista a que él responda en el contrato por aquellos sobre los cuales él tenga un nivel de control o por ejemplo los haya elegido, ¿no? Como pueden ser sus consorciados, los subcontratistas, los consultores, sus trabajadores a cargo, los abogados, los representantes, los agentes de aduana, ¿no? Por ejemplo, hay casos que se han visto donde el contrato se formó correctamente,
pero en alguna licencia que hay que obtener por premura, por presión o simplemente por ánimo incorrecto, se incurre en pagar indebidamente o incurrir en corrupción por una licencia, por ejemplo, para obtener la licencia para ejecutar la obra o para que la obra sea recibida. Digamos, eso también, eso es parte del compromiso en el segundo supuesto de cláusula de responsabilidad por terceros. No sería en el primer caso. En el primer caso sería solo el compromiso de la empresa contratante. Y respecto a las consecuencias, que esta me parece la parte más importante, hay cláusulas que son básicamente destructivas del contrato. Es decir, destruyen el contrato haciendo activar mecanismos de nulidad, revocación o de resolución del contrato. Lo que sí es importante notar es que no se resuelve o no se revoca por el hecho de haber incurrido en corrupción, porque probablemente a esa fecha no haya condena de corrupción. O sea, no hay, porque eso se sigue por cuerda separada. Lo que se está dando es por un incumplimiento de contrato. Es decir, resolución por incumplimiento contractual, por no entregar la información, por no dar satisfacción correctamente, por no cumplir con las recomendaciones que se dio en el contrato, y estamos hablando de incumplimiento contractual. Ahora, también existen contratos en los cuales, justo como ICC recomienda, no habla solamente de la nulidad como consecuencia de la corrupción, dice que las cláusulas puede conducir previa o alternativamente a la destrucción del contrato a otras medidas intermedias, ¿no? Asunción de penalidades, asunción de indemnizaciones, puede tasarse una indemnización de una parte a otra, darle indemnidad a la otra parte por el riesgo que pueda generarse, pérdida de periodos de gracia. Eso, por ejemplo, es muy común en los contratos financieros. En los contratos financieros de proyectos donde se detecta corrupción, el financista lo único que hace es hacer perder los periodos de gracia o el periodo de pago, el calendario de pagos al deudor. Le gatilla inmediatamente la deuda, más indemnización, ¿no? Con lo cual se cobra la deuda, digamos, precipitadamente, ¿sí? Porque eso es parte de la cláusula, ¿no? Hay otras cláusulas que obligan al cambio de personal, subcontratistas o accionistas. Que eso, por ejemplo, en el Perú se ha dado. En el Perú, para el caso de la corrupción, existiendo proyectos importantes en ejecución, lo que forzó la ley, en realidad ya no fue por cláusula, sino fue por la ley, se forzó a que lo que hubiera era cambio de accionistas, salida de los accionistas que incurrieron en actos de corrupción, pues el proyecto se mantuviera. Luego vamos a ver esa pequeña parte sobre el tema de interés público, cómo se satisfacen estos tipos de cláusulas, ¿no? El someterse a programas de compliance o la reducción del contrato. También se permite, en las cláusulas son reducir el contrato. Si era un contrato de 5 años, se reduce a 1 año y se cierra, digamos, en un tiempo mínimo, justamente como consecuencia de esto. ¿Cuáles son las ventajas de la cláusula anticorrupción con respecto a la otra tesis, a la tesis de ir al juicio o ir a la nulidad del contrato por vía jurisdicción? La primera es que consideramos que el acto corrupto es un riesgo posible de producirse. O sea, hay una posibilidad, ¿no? Hay cosas que se escapan al control de las partes. Puede ser producto, no necesariamente es producto de un propósito, digamos, digamos, organizado, consciente de toda la organización empresarial. Puede ser un tema que surja en alguna de las instancias por alguien que tiene alguna posibilidad de ser corrupto, ¿no? Y lo interioriza en las obligaciones contractuales, ¿no? Puede disuadir a las empresas de realizar actos corruptos, enfrentarse con una cláusula de este tipo, obliga de hecho a las empresas a tomar conciencia del evento y tomar todos los mecanismos de control interno que pueda hacer para que el contrato no se vea afectado o su utilidad no pueda ser menoscabada, ¿no? Asigna el control del riesgo de la corrupción a quien lo puede controlar. Ambas partes asumen el riesgo de la corrupción y lo tienen que controlar a su costo. Permite confrontar y vigilarse recíprocamente. Este sistema de instrumentos de auditoría, digamos, es interesante. Normalmente en los contratos hay un espíritu de privacidad. Aquí más bien hay instrumentos primero de colaboración y después de auditoría de investigación, ¿no? El tema del pacto de no soborno o el tema de corrupción se traduce en un conjunto de obligaciones contractuales, ¿no? Dar información, aportar correctivos, preventivos, separar accionistas, separar trabajadores, con consecuencias directas para la parte, ¿no? Y lo que parece más importante es que aísla la consecuencia contractual de una futura condena, que seguramente va a demorar mucho, o civil, a la decisión que se pueda tomar sobre el contrato vigente en este momento, ¿no? Esta cláusula no se activa por sentencia,
no espera una sentencia judicial, sino simplemente se traduce en lo que las partes han podido establecer en su contrato y sus cumplimientos y sus deberes contractuales. La cláusula anterior es la cláusula anticorrupción, y aquí entro ya a la parte final de la exposición, a contarles un poco la experiencia peruana, que no ha sido de las mejores, ¿ya? Pero Baila, quiero sí compartirla para probablemente si en algún momento quieren adoptarla o quieren revisarla, no incurran, digamos, en los errores que hemos podido cometer en el Perú. La experiencia peruana hemos masificado la cláusula anticorrupción, o sea, lo hemos convertido en obligatoria para todos los contratos. Es más, está en la ley de contrataciones y en el reglamento, ¿no? Aquí es un anuncio que se hizo en su momento en el Perú, hablando de que todos los contratos de obra incluirían cláusulas anticorrupción. Empezó en los contratos de obra, después se extendió a bienes, servicios, concesiones, a todos los contratos del Estado sin distinguir monto, en un ánimo, obviamente, persecutor de la corrupción. El antecedente más antiguo en el Perú es el de una comisión presidencial de integridad, que el año 2016 recomendó justamente estas cláusulas anticorrupción, pero obviamente lo recomendó para obras públicas de infraestructura importantes, ¿no? Luego ya el Estado decidió extenderla a todos los contratos. Esta es la cláusula anticorrupción que tenemos en el Perú, ¿no? Yo resaltaría que primero dicen, este es un contenido mínimo, ¿no? Habla que se declara y se garantiza el contratista de no haber directamente tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7, ofrecido, negociado, efectuado cualquier pago que genera cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Esto, traduciéndolo en lo que conversamos hace un momento, es una cláusula retrospectiva. Es decir, lo que hace es ver el pasado. Correcto. Y además lo hace extendido, no lo hace solamente a la empresa, hace a sus funcionarios, asesores, personas vinculadas, amplios, ¿no? Y no solamente habla de corrupción, sino habla de cualquier ofrecimiento de pago o beneficio incentivo ilegal. El segundo compromiso es de conducirse en todo momento donde la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad, integridad y no cometer acto ilegal y corrupción, y directa o indirectamente a través de sus socios. Igualmente repite la fórmula de quienes, extendiendo la fórmula a todas las personas vinculadas con la empresa. Noten ustedes que habla actos ilegales o de corrupción. No solamente estamos hablando de corrupción, sino es extendido a otros conceptos y es de manera directa o indirecta. El compromiso de la contratista de comunicar a las autoridades competentes de manera directa, oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta que tuviera conocimiento, adoptar medidas técnicas organizativas o de personal apropiadas para evitar los referidos actos y prácticas. Y finalmente dice que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula ante la ejecución contractual da derecho a la entidad correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución sin perjuicio de acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar. Esto es en contratos de aprovisionamiento, o sea, para bienes, servicios y obra. Para APPs, o sea, para concesiones, también la ley de concesiones dice lo mismo, pero no hay un texto, solamente anuncia que los contratos de APP deben incluir una cláusula anticorrupción bajo causal de nulidad, pero no hay un texto. O sea, cada contrato de APP tiene una cláusula de corrupción que va a variar realmente, por lo que está comparando los textos, va a variar un poco según la realidad de cada contrato y rige a partir del periodo de vigencia. La mayoría de contratos de concesión y de APP de Perú han sido anteriores a la cláusula de anticorrupción. Y no, es más, en la práctica no se ha logrado que los contratistas asuman cláusulas de corrupción. Ha habido propuestas del Estado para incorporar la cláusula anticorrupción en un tenor bien duro de cláusula extendida, y la mayoría de concesionarios no han querido asumir una cláusula de eso, sobre todo porque lo que afirman es que no pueden comprometerse sobre el pasado, ¿no? Porque algunas de esas concesiones han cambiado ya de accionistas, han cambiado de gerentes y tienen mucha información. Al no haber tenido una información auditada, entonces tienen un riesgo que no quieren asumir. Es una situación que es bastante decidora de lo que puede estar pasando en los contratos de PPs, aunque no puedo generalizarse en todos los casos, ¿no? Ahora, en el Perú, ¿cuáles son las características buenas y malas de la cláusula anticorrupción? Buenas, que es una cláusula de orden público.
se incorpora al contrato bajo sensación de nulidad, con lo cual es automáticamente, en los casos de APPs, ya está, perdón, de contrato de aprovisionamiento, ya está en el contrato. Aunque las partes no lo pacten, ya está en el contrato. Es más, los contratos modelo, que el OCE, que es la autoridad reguladora en el Perú de los contratos, en los contratos modelo ya está la cláusula incorporada. Es un contenido mínimo regulado por la normativa, ¿no? Está regulado en el caso de los contratos de aprovisionamiento. ¿Dónde empiezan me parece, las imperfecciones de la cláusula como lo hemos acogido en el Perú? Es que no es una cláusula recíproca, o sea, no es para ambas partes. Si ustedes han visto, impone cargas únicamente al contratista. Y eso sabemos que en la práctica, para que haya corrupción, tiene que haber dos, ¿no? Entonces pone justamente la carga solamente de consecuencia para una de las partes. Segundo, otro tema, extiende sus alcances a terceros, bajo control del contratista, lo cual es, en mi opinión, es positivo porque obliga al contratista a controlar. Una de las cosas, digamos, defectuosas, en mi opinión, es que la única consecuencia es destructiva del contrato. Es decir, cuando se produce este factor, se destruye el contrato. Vamos a ver ahora que los organismos multilaterales, simplemente con eso acabo, con la consecuencia destructiva no es la recomendada, ¿no? Por los efectos que genera sobre la economía, sobre los servicios y sobre la infraestructura, ¿no? Y la otra característica es que la cláusula no carece justamente de la etapa que yo, como les comentaba, la más rica, es la etapa de acreditación, la etapa de fiscalización interna, la etapa de muestras de información recíproca y auditorías y verificación para tener una decisión más razonada, y obviamente más probada. Y un aspecto que no lo he puesto en el cuadro, pero que en la práctica, hasta el momento hasta donde he podido averiguar, esta cláusula no ha sido ejecutada, es porque existe la duda en los funcionarios públicos sobre si se necesita condena o no penal, que volvemos a la discusión que dije al inicio. No sé, porque como la cláusula lo hace girar todo alrededor de la corrupción y lo hace girar todo sin comprobación interna, y no ha habido un mecanismo de probanza, entonces lo que algunos funcionarios sostienen es que necesitan condena previa para poder aplicarla, con lo cual, digamos, la cláusula pierde bastante de su eficacia si no tiene dientes, digamos, como se suele mencionar en este punto, ¿no? Se tendría que terminar con esta reflexión. El BIT, un estudio que se ha denominado Efectos de la corrupción en los contratos de asociaciones público-privadas, consecuencia de un enfoque de tolerancia cero, es un documento que critica fuertemente el enfoque cero o el enfoque de tolerancia cero de corrupción en las APPs, porque sostiene que eso es una salida, digamos, que afecta a la colectividad, porque impide tener servicios, infraestructura a tiempo, da sobrecostos a la gestión pública, porque rehacer una obra, un contrato resuelto a la colectividad es mucho más costoso, impide tener un programa de actividades, genera problemas en la cadena de pagos, genera desempleo, porque finalmente los trabajadores van a ser despedidos probablemente, ¿no? Por eso que dice, en este punto es importante destacar que la nulidad puede ser una de las tantas alternativas a disposición de las autoridades, en cuyo caso se debe alcanzar una salida ordenada de la empresa responsable y su rápida sustitución mediante procedimientos claros, ¿no? El BID diferencia proyecto de empresa. Y lo que dice es el proyecto que siga, la empresa corrupta que se vaya, que salga, ¿no? Ese es el planteamiento que hace el BID. De este modo deben procurarse mecanismos que permitan un rápido reemplazo del concesionario o operador expulsado de la obra por hecho de corrupción y una ordenada transferencia de la infraestructura, incluso en aquellos supuestos excepcionales en los que el Estado se encuentre capacitado para concluir su construcción y eventualmente ejecutar su operación y mantenimiento. Asimismo, deben presentarse también otras herramientas que sean complementarias a la nulidad del contrato y que formen parte de un conjunto de instrumentos a disposición de las autoridades para lograr el equilibrio de todos los intereses en juego, ¿no? Ese es un tema, me parece interesante para reflexionar sobre la destrucción del contrato, o no, ¿no? Y finalmente, como conclusión, les podría decir que la cláusula anticorrupción, en mi opinión, es un instrumento promotor de confianza entre las partes, que es interesante estudiarlo cuando menos para incorporarlo a los contratos públicos. No hay si bien la ICC tiene una cláusula tipo,
En la práctica vemos que hay diversos alcances que permiten modularla y adaptarla a cada objetivo en cada país. Adoptar una cláusula muy rígida o adoptar una cláusula un poco más flexible es opciones de cada país, según, inclusive de cada contrato, según cada proyecto. Y que la invalidación del contrato como consecuencia de la corrupción formado es una de las consecuencias posibles, pero no la única, en consideración al interés de la colectividad de tener infraestructura y servicios públicos oportunos, ¿no? Es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya interesado cuando menos el tema. Y en todo caso, quedo a disposición de las preguntas que estimen sean interesantes hacer. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu brillante intervención. Claro que los estudios sobre la corrupción desde la dimensión preventiva cada vez son más, los estudios sobre la corrupción desde la dimensión punitiva del derecho penal o derecho sancionador, lógicamente, pues conocemos muchos, pero creo que yo al menos conozco menos estudios que van a las cláusulas al interior de los negocios jurídicos y me parece que es una reflexión la que haces para pensar, para meditar, qué es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo, y por eso ya hay dos personas que han levantado la mano, Sergio Martín y Boris Leca y Percy Mogollón. Por este orden, Sergio, Boris y Percy. Adelante. Ismael. Muchas gracias, qué gusto saludarlos. Felicidades, amigo, por el tema. Sin duda alguna es algo complejo discernir entre rescindir un contrato, determinarlo nulo cuando tienes una necesidad que cumplir, no es fácil. En México tenemos ya algunas cláusulas, al menos en Pemex, que tienen que ver con cumplimiento, y yo nada más quisiera saber cuál es tu reflexión. Hablabas de compliance hace rato, pero quiero hacer un zoom un poco más cercano. Yo creo que la cláusula contractual deviene ya de un procedimiento previo. Para mí, el momento en el que llegas al contrato para formalizar obligaciones con un proveedor, con un contratista, debe de venir al menos, debemos ya de empezar a hablar de debida diligencia a los proveedores en ciertos proyectos y subirles el nivel. ¿Por qué? ¿Por qué nunca pensamos que los contratos, por ejemplo, del sistema financiero puedan venir igual? ¿Por qué no pensamos que en los bancos se puede hacer este tipo de fraudes? Pero en la contratación pública lo damos por un hecho. Y hago el contraste porque la gran diferencia entre uno y otro es la gestión de riesgos y los controles que tienen en esos riesgos. Ahorita nosotros hablamos de una cláusula que por sí sola no garantiza contener los riesgos, pero que a lo mejor sí anuncia a ese proveedor la posible consecuencia o el mecanismo que tenemos para poder tomar decisiones sobre un contrato, y luego hay que discutir en qué momento podemos hacerlo, si hasta que la autoridad lo determine o cuando estás en proceso de investigación. Pero mi pregunta es, ¿qué piensas sobre la responsabilidad que tienen los contratantes en específico al momento de seleccionar a los proveedores antes de llegar al contrato? Porque yo creo que el trabajo previo debe de ser mucho más fino para que cuando llegues al contrato ya no tengas que gestionar riesgos, nada más los tienes que prever en las cláusulas. Muchas gracias y los saludo a todos. Adelante, Juan Carlos. Sí, gracias. Gracias, Jaime. En serio, no, de acuerdo. Creo que la corrupción es multisistémica y multicausal. Y creo que también necesitamos muchos instrumentos distintos en distintos momentos para poder abordarla, ¿no? De hecho, en la parte licitaria, digamos, y hay otros instrumentos que están regulados en la norma y que siempre hay que actualizarlos y perfeccionarlos, como los incumplimientos contractuales, las habilidades o inhabilidades para ese postor, lo que son el récord de los contratistas, la prevención de los conflictos de intereses, la obligación de que las empresas tengan compliance o tengan programas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, digamos, cuando habla de contratista del Estado, uno puede estar pensando probablemente
en la gran empresa internacional constructora de APPs o de proyectos internacionales, pero también mucho hay por ejemplo, en mi país de contratos con pequeñas empresas o MIPES que le llamamos aquí, ¿no? Entonces, exigirle un costo a esas empresas de tener compliance, de registros, actividades, hace probablemente sacarlas de mercado. Entonces, en algunos puntos hay que buscar, digamos, el tipo de mercado o el tipo de proveedor y poner las tintas gradualmente en cada lado, ¿no? No, pero coincido contigo que esto es una labor de multi-instrumentos que necesitamos para frenar la corrupción o en todo caso descubrirla, ¿no? Pareciera que hay y no la vemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Doctor Boris Abel Leca, adelante, le escuchamos. Muchas gracias con todos. Muy buenas tardes. Es un honor estar con ustedes, sobre todo el profesor Morón, a quien admiro. He leído casi todas sus obras. Me parece muy interesante todo lo que ha planteado. Sin embargo, algunas cosas me quedan en el tintero. Por ejemplo, en el caso de la línea amarilla, ¿no? En el caso de OAS, ¿por qué no se hizo esas cláusulas anticorrupción para este caso de líneas? Porque hubo coimas, entendemos. Y claro, definitivamente hay situaciones que ahí se han escapado. ¿Por qué la legislación es un poco indolente? Y claro, porque deja un poco que decir. Más aún me parece que el doctor Morón está siendo investigado en este caso. Entonces no ha quedado muy bien claro. No sé, la academia un poco confunde a la gente si esta situación se pudo haber preveído o no. Y lo felicito por una brillante participación. Ok, gracias, caballero. No, para empezar, no hay ninguna investigación, digamos, sobre mi persona, sobre nada de las actuaciones que hayamos realizado nosotros. Ciertamente, en el caso de las concesiones que Perú hizo en los años 90 hasta el 2000, digamos, o quizás 2005, 2006, no ha habido una política, digamos, dedicada a prever esto. Lamentablemente, el Estado se dedicó a promover, entre comillas, la inversión de una manera acelerada, sin tomar en cuenta este riesgo, ¿no? Entonces, creo que eso también es una experiencia que hay que compartir para que otros países no lo acojan, ¿no? En el sentido de que no puede el Estado ser ciego de promover contratos o promover proyectos sin tener un mapa completo de riesgos que pudieran establecerse. Y es algo que hemos comprobado, es más que un riesgo, ¿no? Es una realidad y hay que tener todo identificado y prevenido, ¿no? Ese es el defecto. Por eso justo yo mencionaba, el dato más antiguo de esta cláusula anticorrupción es el año 2016. Ahí donde una comisión especial del presidente de la República propuso recién. Todos los contratos son anteriores, ¿no? Justo también yo mencionaba que cuando el gobierno ha propuesto a los concesionarios anteriores tener una cláusula anticorrupción en sus contratos, la mayoría se han negado. Hasta donde tengo entendido, solamente hay un par de concesionarios que han aceptado incorporarla y los demás no lo han aceptado. Por eso también decía que es bastante representativo de los riesgos que están implícitos ahí, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Percy Mogollón, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, bueno, muy buenas tardes ya. Doctor Rodríguez, doctor Juan Carlos Morón, qué gusto verle nuevamente después de algunos años. Estaba escuchando con mucho detenimiento la ponencia que hacía y la reflexión respecto de la cláusula anticorrupción, pero me atreví a pensar un poquito en voz alta respecto a que la cláusula anticorrupción tal como está prevista, como usted señala, pues tendría que tener una evidencia emergente, ¿no? Es decir, la cláusula anticorrupción es una cláusula más bien cuya ejecución o implementación es algo que no sería querido en todo caso, ¿no? Bajo la naturaleza como está prevista, porque tal como está, pues tiene ese efecto destructivo que usted señala, ¿no?
Entonces, teniendo en cuenta pues precisamente ese efecto destructivo, ¿no sería más conveniente crear o implementar un mecanismo que más bien sea preventivo para efectos de no llegar a tener que ejecutar una cláusula anticorrupción, ¿no? Eso por un lado. Luego, en el caso porque podemos tener, por ejemplo, un contrato en ejecución y de repente en el cual podrían haber incurrido las partes en actos de corrupción, pero mientras esto no se haga evidente, mientras no haya un indicio, mientras no haya una investigación, no es posible activar una cláusula de control de este tipo, ¿no? Porque simplemente pues, no hay evidencia, o mientras no salga a la luz, mientras no haya algún tipo de investigación, como muchos de los casos pues, que nosotros hemos tenido en el Perú, pues no se hablaría de la corrupción si es que no hubiese la evidencia respectiva, ¿no? Entonces jamás se activaría, pese a que a lo mejor subrepticiamente y de repente por lo bajo, por ahí decirse, podrían haber actos de corrupción que están pues muy bien cubiertos, ¿no? Entonces, tal vez algún mecanismo que evite tener que llegar a activar una cláusula. Luego, en el caso de que usted señalaba por respecto al interés público, porque precisamente, como señaló también el profesor Sergio Martín, está de por medio del interés público y el hecho de no contar con, o sea, de tener que paralizar una obra de repente que va a beneficiar por el tema de la infraestructura, los servicios públicos hacia la población. A lo mejor pensar un procedimiento, no sé, se me ocurre, de repente puede ser una muy mala comparación, pero como cuando se establecieron los procedimientos concursales, ¿no? Para efectos de sacar a la empresa corrupta del mercado y permitir más bien que otra, o cuál sería el mecanismo para que alguien tome la batuta en la realización o en la culminación de aquella obra que tiene pues un alto interés general, ¿no? Por ese lado. Y el otro punto que le quería preguntar, profesor, era respecto de la responsabilidad, pues claro, como usted señala, esta cláusula está pensada para el contratista, para unas partes, pero como usted señala, pues para la corrupción tienen que ser ambas partes, ¿no? Entonces, para el lado del funcionario, para el lado del responsable, desde el que diseñó el expediente técnico para la elaboración, para la ejecución del contrato y todo eso, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en el tema del caso Chincheros y todo esto del aeropuerto. Entonces, a veces desde el diseño del expediente, desde los actos preparatorios, podrían venirse dando estos actos de corrupción, ¿no? Enfocados pues a obtener una buena pro, en fin. Entonces, ¿cómo esta cláusula de anticorrupción pues solamente mira al contratista, pero no está mirando al otro lado, ¿no? Al funcionario, a quienes participaron en todo este procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué podría o qué usted estaría sugiriendo, cómo podría abordar en ese sentido la responsabilidad para aquellos funcionarios pues, que están del otro lado de la mesa, ¿no? Eso sería todo, doctor Morón. Ok, gracias. Gracias, Percy, también. Gusto de verte después de tiempo. A ver, son varias cosas, varias preguntas que haces. Quiero, a ver, de repente resumirlo en la siguiente. Creo que en la cláusula tal como la hemos incorporado, el ejemplo que di, tal como está regulado, me parece imperfecta. Coincidiendo con lo que ustedes dicen, no es el único mecanismo, no es la gran panacea, pero es mejor tenerla a no tenerla, ¿no? Pero el tema es que tal como lo hemos planteado en el Perú, difícilmente creo que funcione, porque tiene justamente los defectos que en tus preguntas implícitamente están, ¿no? Primero es que la cláusula solamente prevé una consecuencia, destruir el contrato. Entonces, y eso, por ejemplo, en las APPs en el Perú no se ha hecho, ¿no? En las APP en el Perú, en los grandes casos de corrupción de Odebrecht, lo que se ha hecho es exigir la salida de la empresa y la retención de los fondos. Hay una ley específica que lo que dice es, tienen un plazo determinado para que la empresa se vaya. Los fondos que salgan de esa venta quedan como garantía de la reparación civil al Estado, ¿no? Pero el proyecto sigue, porque hay un proyecto sobre el cual hay mucha inversión, hay mucho avanzado y no se puede tirar abajo un contrato, ¿no? De esa manera por el efecto sobre terceros. Entonces, eso se ha tenido que hacer por fuera de la cláusula, porque la cláusula no nos permite hacer eso. La cláusula directamente va a destruir el contrato como única consecuencia, ¿no? Ahora, sí es importante darse cuenta de algo que probablemente omití al mencionar, es que la cláusula anticorrupción, aun cuando tenga ese nombre,
no se activa solamente cuando se sentencia por el delito. O sea, pues, la idea justamente es evitar eso. Por ejemplo, el ICC y el BIT lo que dicen es, yo puedo tomar una consecuencia, cualquiera que sea, sobre el contrato, igualmente, inclusive hasta resolverlo, si fuera el caso extremo, simplemente por falta de información. Si yo tengo noticia de que la empresa con la cual tengo al frente un contrato ha cometido acto de corrupción, yo tengo todo el derecho de pedir explicación, los documentos, la información, y cualquier sesgo de mala información o no entregar de información, no aplicar las medidas de compliance que se han recomendado, me da mi derecho a resolver el contrato. Ya no es un tema de sentencia de corrupción misma, sino es un tema de incumplimiento contractual. Algo mencionó Sergio que es importante, el tema de la debida diligencia, ¿no? Es decir, lo que pasa cuando la fórmula de la cláusula anticorrupción se utiliza es que se convierte una condena de delito a un incumplimiento contractual. Y cualquier falta de debida diligencia, de transparencia de uno a la otro, activa la posibilidad de gatillar la cláusula, con la consecuencia que eso sea, ¿no? No necesariamente depurativa, sino cualquiera de ellas, ¿no? Creo que con eso he podido sintetizar la respuesta que necesitabas. No sé si algo me quedó en tintero. Sí, doctor, sobre el tema de la responsabilidad de los funcionarios. Bueno, yo creo que la cláusula anticorrupción sí, digamos, no tiene esa limitación, ¿no? La responsabilidad de funcionarios es un tema que mira la relación entre la entidad empleadora con sus trabajadores o el propio Estado, llámese Fiscalía o Poder Judicial con ellos. Entonces, no creo que la cláusula pueda dar algún mecanismo de sanción a los funcionarios. Me parece que sería extraña una relación obligacional, pero sí, obviamente, tendría que gatillar esa posibilidad para que la propia entidad haga la denuncia correspondiente llegado al caso, ¿no? Si fuera así. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos todavía preguntas de Cristian Campos, Ismael Mata, Rafael Dixon y Miguel Pechuti, y les voy a pedir que, si no te importa, que las hagan de corrido y así al final tú ya las contestas en una sola contestación. Ok, perfecto. Ismael. Gracias, un gusto. Rafael. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto Cristian, verte. adelante. Primero, Ismael o mi persona. Adelante, Cristian. Gracias. Rápido, algo comentaba con Sergio, por cierto, la semana pasada, que acá en Costa Rica es para conocer tu comentario, Juan Carlos. Está el caso Cochinilla. El caso Cochinilla son básicamente dos mega empresas que se han encargado por más de 15 años de la conservación y mantenimiento de las carreteras nacionales. En parte, lo que se ha dado es que en la labor previa de la contratación de las firmas, tenemos un Estado que por mucho tiempo ha hecho pliegos de condiciones que han venido excluyendo competencia o matando competencia precisamente por estar siempre bajo una línea de estar dando los contratos a las mismas empresas. Ahora que explotó el caso Cochinilla, se toma la decisión bajo la suspensión de los contratos por la sospecha de corrupción. Y estas cláusulas anticorrupción, los efectos que pueden tener a corto plazo me parece que pueden provocar un caos mayor, y es suspender contratos bajo el anuncio de posibles prácticas corruptas, donde nuestro sistema judicial suele tardar no meses, sino bastantes años en poder confirmar si había o no corrupción de por medio. Y entonces invoca al término bandera del interés público para suspender contratos, pero cerrando en el camino la posibilidad de mantener un servicio esencial como es mantener las carreteras en óptimas condiciones. En Perú, ¿cómo viene pasando esto, Juan Carlos? Porque si vos operativizás una cláusula anticorrupción, podría llevarte hasta el punto de suspender un contratista que alega que es inocente y no sé cuántos años después logrará acreditar o que tenía razón o que había razón en suspender el contrato. Pero desde el punto de vista de competencia, ¿verdad? Es la discusión de la efectividad de estas cláusulas anticorrupción cuando vos tenés una práctica estatal que ha venido de cierta forma permitiendo que el mercado de la compra pública se esté concentrando en pocos proveedores, ¿verdad? Y en Perú, y por lo que has escrito vos y he leído en algunas revistas, se ve que hay mercados concentrados donde aplicar prácticas de anticorrupción como suspender contratos como un efecto
es un riesgo que puede colocar precisamente al usuario final, a la gente, al ciudadano, ante la imposibilidad de que ciertos servicios se le estén prestando. Gracias. Sí, listo. A esperar al final, ¿no, Jaime? Muy bien. Perfecto. Ismael. Ah, sí. Bueno, en primer lugar, un afectuoso saludo, Juan Carlos. Me gustó tu exposición por la precisión y por el desafío que abre para lograr en este tema un delicado equilibrio entre lo que son intereses y derechos de carácter público y privado. Durante la pandemia, numerosos países, como el mío, por ejemplo, declararon que todas las adquisiciones necesarias para enfrentar el problema de salud estaban regidas por el criterio de la contratación directa, ¿no es cierto? Hubo no solo en Argentina, sino en numerosos países casos de corrupción. La pregunta que te hago, en Perú, ¿hicieron alguna aplicación de esta cláusula en relación con las adquisiciones, compras y servicios destinados a atender la emergencia de la pandemia? Muchas gracias, Ismael. Rafa Dixon, adelante. Gracias, saludos a todos, amigos. Juan Carlos, muy concretamente, el ordenamiento peruano prevé derechos de subrogación ante posibles cuestiones por corrupción, número uno, y número dos. ¿Cuál ha sido la experiencia real y efectiva de la activación en proyectos de infraestructura cuando se ha determinado mecanismo de corrupción? Es decir, ¿ha habido sustitución real y efectiva? ¿Se le ha pagado la totalidad al inversionista en perjuicio, por así decirlo, del interés público? Eso nomás, a ver la apreciación, cómo se ha efectuado en Perú. Muchas gracias. Y ya para terminar, turno de preguntas, Miguel Pechuti. Hace mucho que no nos vemos, ¿verdad, Miguel? Hace un buen rato que no comemos un buen asado. Hace un buen rato que no comemos un buen asado. No voy a saludar a Ismael ni a ninguno de mis hermanos argentinos porque tengo una cuestión personal hoy. Juan Carlos, querido, buen amigo, no acompañes con esa sonrisa. Una felicitación, un cálido abrazo. Un cálido abrazo y felicitaciones por la exposición. Desde la perspectiva, voy a ser muy breve, desde la perspectiva de la experiencia en Perú, ¿existe en los antecedentes que se han verificado activaciones de este tipo de cláusulas o podés decir que se han detectado situaciones de desviación de poder o de fines políticos que vengan de alguna manera a complicar la ejecución de los servicios que están en marcha y a generar mayor inseguridad? Y si esto es así, ¿cuáles serían, en tu visión, los antídotos para que, alegando el interés general, los nuevos gobernantes no pretendan revisar las actuaciones de los anteriores activando este tipo de poderes que parecen ser bastante intensos en un contrato? Nada más que esto. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Miguel. No sé, creo. Ahora sí. Paso a responder, Jaime, creo, ¿no? Ya, perfecto. A ver, el caso de... empezamos, Cristian, el tema del caso Cochinilla. Confieso que no lo conozco al detalle. Me voy a guiar un poco lo que tú has manifestado. Pero sí una respuesta global. Hay un libro muy interesante que estoy tratando de encontrar en mi biblioteca ahorita, pero no lo ubiqué, por eso no lo muestro, de Carlos Aymerich, sobre la nulidad de los contratos, que es muy interesante y, digamos, mucho de lo que puse acá en la investigación la seguí de Carlos, porque tiene algunas publicaciones después del libro, donde justamente enfoca sobre el tema de vincular corrupción con contrato, con afectación de contrato. Y él lo que sostiene, me parece con mucha razón, es que no pueden haber dos fenómenos aislados. Por un lado el proceso y por otro lado el contrato, como si no pasara nada, ¿no? Entonces hay que impactarlo de alguna manera. El tema es cómo eso resulta siendo coherente y razonable para la realidad. En el caso que tú mencionabas, Cristian, de caso Cochinilla, que se suspenden los contratos sin sentencia a espera de la sentencia, digamos, me parece que es justo uno de los casos que Carlos en su libro comenta,
porque lo que comenta en el libro es esta disociación entre los tiempos de la justicia penal con los tiempos de la necesidad de los contratos administrativos, que normalmente, sobre todo los de aprovisionamiento de obras, son relativamente cortos, ¿no? 3, 4 años máximo, no son más. En una APP, probablemente, mencionabas tú, o en un contrato de mantenimiento, que creo que también son prolongados en el tiempo, en el régimen costarricense, podría darse que calce en algún momento para que pueda tener un impacto con sentencia. Pero si no fuera así, digamos, yo creo que una de las ventajas de la cláusula anticorrupción es que no requiere para activarse una sentencia, porque la cláusula anticorrupción le permite a una de las partes, digamos, activar mecanismos de fiscalización, mecanismos de presión, mecanismos de no resolución de contrato necesariamente, inclusive suspensión de contrato. La ICC recomienda, inclusive en unos casos, suspensión de contrato, pero para ello no necesita sentencia. Necesita simplemente, objetivamente, una falta de transparencia, ocultamiento de información, incumplimientos contractuales de la otra parte, no desarrollar los mecanismos de compliance o no adoptar los mecanismos que la otra parte propone o que el contrato ha propuesto. El contrato, la cláusula ICC establece, ¿no?, una serie de listado de medidas que una parte puede exigir a la otra. Una de ellas son cambio de accionistas, cambio de consorciados, cambio de trabajadores, medidas de control interno para futuro, congelamiento de algunos pagos provisionales. O sea, hay una serie de medidas que contractualmente se aceptan y se pueden utilizar. Ahora, hacerlo como, por lo que he entendido, que tú mencionabas que ha hecho el gobierno, suspender sin sentencia y dejar un poco el contrato en el aire, no, políticamente puede ser quizá rentable, pero jurídicamente va a ser poco sostenible, ¿no? Probablemente el contratista va a reclamar, va a decir presunción de veracidad, presunción de inocencia y va a ganarle al Estado algún juicio en algún nivel, cuando podría de repente tomar otra medida. Me parece que no es, digamos, no es una medida pensada, sensata, ¿no? Podría ser, vamos, para salir una respuesta rápida, digamos, a la publicidad, pero no es una medida que sostenible en el tiempo, en mi opinión. Ismael, sobre si ha habido experiencia peruana sobre la cláusula anticorrupción durante la pandemia, que yo conozca. Uno de los temas que justo yo comentaba era que la cláusula anticorrupción en el Perú lo tenemos en todos los contratos, pero que conozca activada, no, justamente porque hay algunas dudas sobre su aplicación. La mayoría de funcionarios piensan que necesitan sentencia para ejecutarla, y con lo cual los tiempos no van a dar, y volvemos al problema original. Y el otro tema es que muchos funcionarios tienen, digamos, siempre entre las opciones tomar un contrato que ya está en la ejecución, sobre todo en la emergencia, el caso que tú mencionabas, si necesito las vacunas o necesito los equipos médicos o necesito los respiradores y si resuelvo el contrato, no tengo. Entonces, es el peor momento, digamos, para tomar una medida destructiva del contrato, ¿no? Entonces, probablemente eso también haya llevado a que no se aplique la cláusula anticorrupción, ¿no? Digamos, ejemplos prácticos no hemos tenido, lamentablemente. Rafael, tú mencionabas sobre el derecho de subrogación. No está previsto en la cláusula, o sea, no, en nuestro ordenamiento sí hay para el caso de APPs, pero no está previsto a partir de la cláusula anticorrupción, sino en un régimen legal específico. Se dictó a raíz del escándalo de la corrupción de Odebrecht y las empresas brasileñas, se dictó un régimen legal específico, primero por un decreto de urgencia que fue transitorio y después por una ley del Congreso que lo estabilizó, donde se establece una serie de medidas para los casos que ya están en investigación y los nuevos que se generen, pero vinculados siempre al caso Odebrecht, ¿no? Y que permite justamente como medida la subrogación de la empresa o del consorcio. Se da un plazo, se establece a la empresa que salga, lo que se obtenga como venta queda como reparación civil a cargo del Estado y hay un nuevo, digamos, operador o un nuevo consorciado, un nuevo socio, digamos, en la actividad, ¿no? En tantas medidas, ¿no? Porque es una ley y un reglamento que tienen bastantes medidas pero, por escala y con gravedades, pero en términos generales de subrogación sí tenemos. Y se ha dado en este caso y viene funcionando, ¿no? Las empresas, algunas de ellas ya vendieron, transfirieron el recurso al Estado, se han ido, otras la están, entre comillas, peleando, discutiendo, pero entiendo que van a ir camino a lo mismo.
¿no? Para salir del proyecto y se subrogue por otras empresas que no tengan estos problemas, ¿no? En el caso de Miguel, preguntabas tú sobre el abuso de autoridad, ¿no? Que se podía dar un abuso de autoridad o de un uso arbitrario de las cláusulas. Bueno, como todo, creo que siempre es posible que haya un uso arbitrario. Lo que tendría que buscarse probablemente es, digamos, en la cláusula ICC se recomienda un mecanismo de solución de disputas en caso de desavenencia entre las partes. O sea, si el Estado usa arbitrariamente la cláusula para provocar una resolución cuando no corresponde, tendría el mecanismo de un arbitraje o una solución de controversia según cada país para resolverlo, ¿no? Digamos, ahí donde se tendría que decir, y en todo caso, si es mal aplicada, se condenaría y se habría una indemnización seguramente, ¿no? Pues el Estado, la idea es que el Estado tenga ese instrumento y como toda potestad exorbitante, esta no es una potestad exorbitante, sino una potestad contractual, tenga que usarlo obviamente en los casos comprobados y con la debida motivación, ¿no? No sé si pude abordar la ronda de preguntas, Jaime, con el detalle y la solvencia que necesitan. Muy bueno. Perfecto. Juan Carlos, muchísimas gracias. Una intervención brillante, preguntas brillantes también, muy buena participación. Es momento ya de terminar, no sin antes agradeceros vuestra presencia, muy especialmente al doctor Juan Carlos Morón, y recordaros que el próximo día 22 de noviembre, lunes, a esta misma hora, tendremos el honor de escuchar a Ismael Mata, que está aquí presente con nosotros, para hablarnos sobre los contratos públicos en tiempos de emergencia en materia sanitaria. Hasta entonces, muchas gracias a todos y que tengáis un gran día. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Fuerte abrazo. Saludos, hasta luego. Saludos. Fuerte abrazo. Saludos a todos. Adiós.